Hoy las redes sociales están llenas de información sobre el despertar de la conciencia y por eso creemos que todo el mundo ya estamos despiertos, pero si te pasa que todavía eres ofensible, que te lo tomas todo personal, todo lo que las personas hagan o digan sobre ti, quiere decir que todavía tenés activada algunas de estas heridas. Hoy vamos a hablar brevemente de dos heridas, la herida de abandono y la herida de traición. Porque eso fue que he visto en los comentarios, en los pocos comentarios que tengo, pero que son útiles para seguir armando videos, y te lo voy a explicar brevemente. La herida de abandono es la segunda herida más devastadora que los seres humanos vivimos, que traemos, todos portamos las heridas, no se sanan automáticamente si tú no lo haces consciente y reconoces que tienes una de esas heridas o todas. Me voy a basar de acuerdo a Lise Bourbeau, que fue una persona que se dedicó a atender muchas personas con este tipo de heridas e incluso en ella misma lo vio y lo trató. Entonces hoy quédate para que te cuente básicamente si esto es lo que te está pasando con alguna de estas heridas y cómo empezar a hacer esa autosanación. Como te explicaba, la herida de abandono es la segunda más devastadora. En primer lugar está la herida de rechazo. La herida de abandono, ¿por qué es tan dolorosa? Porque es pasiva. Es decir, la persona no le echa la culpa afuera a nadie por lo que le ha pasado o por cómo se siente, sino más bien lo vive en su interior. Entonces son ese tipo de personas que sienten tristeza, sienten algo por dentro de ellas, a pesar de que sus vidas puedan ser que vayan con total normalidad, tengan sus recursos materiales, su vida, su familia, sus hijos. Sin embargo, sienten que hay algo interno que les duele. La herida de abandono y la herida de traición, según la autora, lo que dice es que tú vas a generar esa herida durante esta encarnación con el padre, digamos, del sexo opuesto o el tutor que haya sido del sexo opuesto. Entonces, en el caso de la herida de abandono, la persona siente que por más que tenga todo el afecto que reciba de afuera, nunca va a sentir que es suficiente. Entonces, pero eso es una percepción, obviamente, de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Siempre va a tratar de reclamar ese amor hacia la otra persona, pero como no va a ser capaz de identificar eso y además va a sentirlo, acordate que es una herida pasiva, no salís a atacar al otro, vas a compensarla utilizando la herida de traición. La herida de traición es la que sí empieza a agarrar como esa ira, esa bronca hacia ese padre o esa madre, donde observó que no era correspondido ese amor que entregaba como niño y que a su vez esa persona, el mayor, lo tenía que darle hasta al niño. Entonces ese niño empieza a generar esa ira y entonces ahí empieza todo ese de búsqueda interior y exterior, inconsciente, reclamando hacia afuera lo que necesita, que siente que necesita, porque en realidad acordate que tú ya eres completo y no necesitas nada de eso. De hecho, si eres un espíritu, pues no estaríamos hablando de estos temas. Una de las maneras de poder identificar a la herida de abandono es cuando la persona era un niño, una niña, y se encerraba en su habitación para decir, bueno, estoy sola, estoy abandonada, la vida es dura, esto es lo que yo era, una de esas personas. Entonces, por eso te vas a ir identificando. Esa persona con herida de abandono no sale a atacar afuera, sino se encierra, incluso fíjate cómo te comportás, cómo te has comportado de niño, eso también indica cómo está tu interior. Entonces, así es para que vayas identificando si tienes la herida de abandono activa. Recuerda que no importa la edad, sino lo que importa es la actitud que vas teniendo en tu vida. Entonces, actitudes, comportamientos que te van a indicar si estás con la herida activa o no. Si eso es lo que estás esperando, por ejemplo, en las parejas, cuando las personas tienen pareja, acordate que es una herida pasiva, es decir, que no vas a estar acusando al otro, pero
ahí se te activa la herida de traición. La herida de traición sí va con ira y sí entras a acusar a la otra persona. Cuando te encuentres acusando a la persona, digamos del sexo opuesto, es que tu herida de traición se activó, porque también se activa la del abandono. La del abandono tiene miedo a la soledad, que va a quedar abandonado. Entonces activa la de traición. Acordate que la herida de traición, la persona se pone la máscara del controlador. ¿Por qué? Porque tiene miedo a enfrentar esa parte de que lo rechacen, que lo repudien, que lo aíslen, entonces que sea excluido. Entonces va a empezar a ponerse esa máscara del controlador. Y en el caso del abandono se va a poner la máscara del dependiente, de aquel que va a aceptar ciertas cosas del otro lado, por ejemplo de su pareja, para de alguna manera sentir que es amado. En realidad son todas distorsiones, por supuesto, ¿no? Todas las heridas traen como conclusión que puedas aprender a aceptarte y amarte a ti mismo. Entonces, esas heridas vienen a mostrar las carencias que tienes, que pactas, que proyectas hacia afuera. Todas esas actitudes que haces, distorsiones, las haces para recibir de afuera lo que no te estás dando a ti mismo. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuando te pones a acusar al otro de por qué no está, qué es lo que hizo, dónde estaba, etc. Hay ciertas actitudes que son específicas de cada herida. En el caso de la herida de abandono, por ejemplo, en el caso de parejas, que generalmente, y uno de los comentarios que vi también era que una de las personas decía que se le había activado esa herida cuando su pareja la dejó. En el caso de la herida de abandono, la persona con respecto a su pareja va a sentir que el complacer es parte del amor que recibe, es decir, por encima de sus necesidades va a dejar o permitir que la otra persona, entendiendo por ejemplo los celos o la agresividad, que son formas de demostrarle amor a sí misma. Entonces va a aceptar complaciendo situaciones que no son, digamos, normales de una relación sana para que pueda tener esa pareja. Es decir, son personas que después aceptan la agresividad, la violencia, incluso física, porque dicen no me ama a pesar de que hace esas cosas. Y ese es un gran indicio de que tienes la herida de abandono activada. Esto varía según qué es lo que cada uno tenga que trabajar, ¿no? Si tiene más presente la herida o más activa la herida de abandono o la herida de traición. En el caso de la herida de traición, la persona es más activa, es decir, va a actuar con la pareja de manera quejándose, reclamando cosas que siente que merece, que la otra parte no se la está dando. O en el caso de la herida de traición, lo que pueden hacer las personas cuando tienen más activada esa herida, de hacer creer a los demás o ellas mismas que pueden vivir sin tener una relación de pareja y poner determinadas excusas, justificaciones diciendo que están muy bien así. Y son personas que tienen mucha dificultad para tener una relación sentimental estable o duradera. Acordate que la herida de abandono, al ser una herida pasiva, la persona no va a acusar al otro, pero sí va a justificarla o va a justificarse diciendo que no lo vale, que se siente mal, que hay algo malo en sí. Se va a autoacusar, no es una cosa activa hacia afuera, pero sí va a utilizar la herida de traición para acusar al otro de todo lo que le pasa. Para el controlador es normal pensar que el otro tiene que esforzarse por complacerlo y hacer todo lo que él dice, porque de esa manera siente que sí está recibiendo el afecto, el amor, la atención. Pero a la inversa, es decir, él o ella darle al otro, va a poner siempre excusas para no hacerlo, para no complacer. Es decir, puede hacer incluso promesas falsas. Por eso es manipulativo desde una forma hipócrita o también agresiva. Entonces va a tener cambios de humor, va a enojarse, va a tener ira, va a ser una manera expresiva.
Y por supuesto va a acusar a los demás que son egoístas y no va a ver su parte o su lado egoísta cuando no haya cumplido algo que haya pautado o pactado con la otra persona. Ahora hablamos específicamente de los 3 pasos sencillos para que empieces a hacer tu autosanación, que son el de observar. Yo tengo que observar cómo me estoy comportando, cómo me estoy sintiendo con respecto a lo que los demás hacen o dicen sobre mí. No me lo tengo que tomar personal, simplemente tengo que empezar a ser la observadora de la situación. De esa manera me voy a poder dar cuenta qué es lo que hice, si tuve mi comportamiento o pasivo o activo, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando. Podemos ampliar el tema. Para no hacer el video tan largo, te hago básico así, resumen. Si tienes dudas, puedes dejar tu comentario, puedes preguntar, puedes dejar tu caso y así poder armar y poder decirte otro tipo de variantes para que puedas tomar y lo puedas hacer tú misma, empezar a hacer ese cambio interior. El segundo paso es permitir. Cuando observo y descubro que soy yo la que estaba controlando, que soy yo la que me siento abandonada, que estoy sintiendo ese dolor interno y a su vez utilizando la otra herida, que es la de traición, tomando ira, bronca hacia la otra persona y acusando a los demás, ahí me voy a dar cuenta y me voy a permitir decirme a mí misma: tengo esta herida, porque algo que tú no reconoces no puedes sanarlo o no puedes resolverlo o no puedes darle esa claridad. Primero tengo que identificarlo. Entonces el primer paso es observar, el segundo paso es permitir que tengo una herida, ¿no? O 2, 3 o las 5. Y tercer paso es aceptar que en este momento yo me siento así, que en este momento yo me siento ofendida, que en este momento me siento la persona que más abandonada del planeta Tierra, que no pasa nada porque así todos venimos con las heridas. Entonces empezamos a entender que este es un mundo así, de dualidad, de dolor, que incluso este planeta vive del dolor, de este universo, va. Pero empezar a entender que nada es personal, nada me lo hacen ni yo le hago. Eso son niveles más avanzados, ¿no? Pero por lo pronto aceptar que estoy portando esa herida y está activa. Después también tengo un video que si quieres verlo es de la aceptación, escúchalo, es un audio video donde vos vas a poder entender lo que es la aceptación y empezar a hacer ese paso de liberación. Porque no es el planeta Tierra o la vida o todo esto como te la han contado. Está todo dado vuelta y está tergiversado. Entonces cuando empiezas a entender que nada existe, que nada puede hacerte daño, que tú no le puedes hacer daño a nadie, es decir, sin tener esa intención, ¿no? Por supuesto. Pero vas a comprender que afuera no existe nada. Entonces todo eso son pasos, son procesos. Así que para cerrar el video te voy a hablar rápidamente del triángulo de la vida que mencionaba Lise Bourbeau, que es un triángulo que te ayuda a darte cuenta en alguna de las partes, es decir, un triángulo tiene 3 lados iguales, entonces de cómo tú reaccionas para detectar alguna de esas partes y decir si tengo activada o no una herida. Vamos a ponerlo con el ejemplo del amor. Como yo me amo es uno de los lados, amo a los demás es otro de los lados y los demás me aman. O si quieres usar, por ejemplo, la del rechazo. Como me rechazo, así rechazo a los demás y además de la misma manera acuso a los demás de que me rechacen. Es una de las formas de poder saber si alguna de las cosas, porque en la forma en que tú te expreses vas a poder detectar cuál es la parte que más tienes o qué herida tienes activada. Por ejemplo, si yo digo no siento que me rechacen, pero si yo me estoy rechazando todo el tiempo, entonces ahí me doy cuenta y eso te da la pauta de que tienes los 3 lados activados. Es decir, tú vas a rechazar a los demás también, porque tú te rechazas a ti.
Y además vas a acusar a los demás que te rechazan a ti. Pero siempre tienes que recordar que eres tú que te estás rechazando a ti. Por eso actúas de esas maneras. Esto es para ir develando cómo funciona todo esto de la sanación y para que lo hagas súper fácil, para que te entiendas, te auto-hackees y empieces a trabajar en tu propio sistema, en ti misma, cómo funcionas, cómo actúas. Esto te va a servir, te va a ser muy, muy útil a la hora de interrelacionarte con los demás o contigo misma. Recuerda que eso es lo que tienes que recordar, el valor y el amor que te tienes a ti mismo. Así que si te gustó el video, si quieres más información, déjame en los comentarios, deja tu caso, si quieres contar, para que podamos resolverlo. Y bueno, nos vemos en el próximo video.